Hola, hola, mis adorados seriéfilos y amantes del romance. Qué alegría me da darles la bienvenida una vez más a este rincón de la Internet dedicado a las historias que nos roban el corazón. Si son nuevos por aquí, un enorme abrazo de bienvenida y los invito a que se suscriban para no perderse ni una sola de nuestras recomendaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intrigas y, por supuesto, mucho drama. Pero no del que te hace suspirar de frustración, no, no, no. Hoy vamos a hablar de esas miniseries turcas románticas, esas joyitas que te atrapan desde el primer minuto, pero que afortunadamente no se extienden por siglos, permitiéndote dormir por las noches sin la ansiedad de un cliffhanger infinito. Vamos a explorar esas producciones que tienen la magia de las novelas turcas, pero en un formato más compacto, perfectas para un maratón de fin de semana o esos ratitos libres que aprovechamos para desconectar y soñar. Así que preparen sus palomitas. Acomódense en su lugar favorito y acompáñenme en este viaje lleno de romance turco que no te quitará el sueño, literalmente. Ahora sí, entremos en materia. Sabemos que el universo de las series turcas es enorme, a veces abrumador, y que no todas las historias son para maratonear sin que te roben horas de sueño valiosas. Algunas, admitámoslo, tienen una trama que podría extenderse hasta el fin de los tiempos, con giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla, pero que también nos hacen cuestionar si alguna vez terminaremos de verlas. Por eso, hoy nos centraremos en esas miniseries, esas producciones más concisas pero igualmente apasionantes que han logrado capturar la esencia del drama turco, sin necesidad de extenderse innecesariamente. Son esas historias que puedes empezar un viernes por la noche y terminar el domingo, sintiéndote completamente satisfecho y con la sensación de haber invertido bien tu tiempo de ocio. Y es que, seamos honestos, a veces necesitamos ese tipo de contenido que nos permita sumergirnos en un mundo diferente sin que nuestra vida se paralice por completo. Así que, si estás listo para un viaje lleno de romance, intriga y emociones intensas, acompáñame en este recorrido por algunas de las miniseries turcas más destacadas. Empecemos por una que, si bien no es la más reciente, se ha convertido en un clásico moderno para muchos, Fi. Esta miniserie nos presenta un triángulo amoroso complejo y bastante intenso, donde las pasiones desbordan cada escena. La trama gira en torno a Can Mañay, un psicólogo muy atractivo y carismático, interpretado magistralmente por el actor Ozan Güven, que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, encarnada por Serine Sarkaya. La serie nos muestra cómo Can, a través de su manipulación y obsesión, intenta controlar la vida de Duru, mientras que ésta lucha por mantener su independencia y sus sueños. A medida que avanza la historia, vemos cómo las ambiciones personales, los secretos del pasado y las decisiones impulsivas de cada personaje los llevan por caminos peligrosos, creando un torbellino de emociones que te mantendrán al borde de tu asiento. Fi es una montaña rusa de emociones, con momentos de mucha tensión, otros de puro romance, y algunas escenas bastante subidas de tono, pero que encajan perfectamente con la intensidad de la narrativa y la complejidad de los personajes. Es una serie que no se guarda nada, que explora las zonas grises de la moralidad y que no teme mostrar la vulnerabilidad y la oscuridad del ser humano. A pesar de no ser una historia de amor dulce y tradicional, es imposible no quedar atrapado por la química entre los protagonistas y la complejidad de sus relaciones, que a menudo se tornan tóxicas y obsesivas. Lo mejor de todo, es que no se extiende por infinitos capítulos, así que la puedes ver sin remordimientos y sin sacrificar tus horas de sueño. Es ideal para esos fines de semana en los que te apetece algo dramático, sexy y con mucho estilo, una historia que te haga reflexionar sobre el poder, la obsesión y las consecuencias de nuestras acciones. La fotografía, la banda sonora y las actuaciones son de primer nivel, lo que la convierte en una experiencia audiovisual inolvidable. Siguiendo con la onda de los triángulos amorosos, pero con un toque más dulce y juvenil, tenemos LK Son, que traducido sería algo así como primero y último. Aquí la historia se centra en Deniz y Bar, dos jóvenes que se conocen en la universidad y cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada. Deniz, interpretada por Özge Yaz, es una chica soñadora y apasionada por la fotografía, mientras que Bar, encarnado por Salih Bademci, es un chico más reservado y con un talento innato para la música. A medida que la trama se desarrolla, somos testigos de los primeros amores, las inseguridades y los desafíos que enfrentan en esta etapa de sus vidas, desde los nervios de las primeras citas hasta las incertidumbres sobre el futuro. La serie captura la esencia de la juventud, con sus altibajos y sus momentos de intensa felicidad y profunda tristeza. A pesar de que la premisa pueda sonar trillada,
LKB Son tiene un encanto especial. La serie explora temas como la amistad, el crecimiento personal y la dificultad de conciliar las aspiraciones profesionales con las relaciones sentimentales. Todo ello con una sensibilidad y una honestidad que resultan conmovedoras. Los personajes son muy cercanos y es fácil empatizar con ellos, lo que hace que te enganches a la historia desde el principio. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que suma puntos a favor de esta serie. Es una historia que te hará recordar tus propios primeros amores y que te recordará lo importante que es seguir tus sueños, aunque a veces el camino sea difícil. Si buscas algo más ligero, con toques de comedia romántica, pero sin dejar de lado la profundidad emocional, LKB Son es una excelente opción. Es de esas series que te dejan con una sonrisa en el rostro y el corazón calentito, y que te recuerdan que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. Ahora, si eres de los que disfrutan con las historias que tienen un toque de misterio y secretos familiares, no puedes perderte Sasillet, que significa persona. Esta miniserie nos presenta a Aga Bellolu, un jubilado interpretado por el magistral Aluk Bilginer, quien nos ofrece una actuación que quedará grabada en la memoria de los espectadores. Aga, después de ser diagnosticado con Alzheimer, decide tomar las riendas de su vida, no para disfrutar de sus últimos años, sino para llevar a cabo una venganza largamente planeada. Sin embargo, lo que comienza como un intento de recuperar el tiempo perdido, se convierte en una espiral de venganza y revelaciones impactantes que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber. La trama se desarrolla en dos líneas temporales, alternando entre el presente de Aga y los hechos que lo llevaron a tomar esas decisiones. La serie es un thriller psicológico que te mantiene pegado a la pantalla con cada episodio, y los giros inesperados te dejarán sin aliento. A pesar de que el romance no es el eje central de la historia, sí hay relaciones importantes que se ven afectadas por el pasado de los personajes y las decisiones que toman, mostrando cómo el amor, la pérdida y la traición pueden marcar nuestras vidas. Sasillet es una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones sobresalientes, especialmente la de Aluk Bilginer, quien recibió un merecido premio Emmy por su interpretación de Aga Bellolu, convirtiéndola en una de las producciones turcas más aclamadas a nivel internacional. Es una serie que te hará reflexionar sobre la moralidad, la justicia y los efectos del pasado en el presente. Una historia que te hará cuestionar los límites de la venganza y la fragilidad de la memoria. Si buscas algo más allá del romance tradicional, esta serie te encantará, pues te ofrece una trama compleja y profunda que te mantendrá enganchado de principio a fin. Cambiando un poco de registro, pasamos a Yarn Kalan Asklar, que se traduce como Amores inconclusos. Esta miniserie es una mezcla intrigante de romance, ciencia ficción y misterio, una combinación inusual pero que funciona de maravilla. La trama gira en torno a Ozan, un periodista interpretado por Burak Deniz, que muere en un accidente de tráfico y cuya alma se reencarna en el cuerpo de otro hombre. A partir de este punto, Ozan hará todo lo posible por descubrir la verdad sobre su muerte y recuperar a su amada, Elif, interpretada por Dilan Cizek Deniz. La serie es bastante original y tiene un ritmo trepidante, con giros inesperados y momentos de mucha emoción que te mantendrán al borde de tu asiento. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantendrá enganchado hasta el final, pues querrás saber si Ozan logrará su objetivo de volver con Elif y descubrir a los responsables de su muerte. Yarn Kalan Asklar es una excelente opción si buscas una historia que te haga pensar, sentir y que te sorprenda en cada episodio. Es una serie que juega con los límites de la realidad y la ficción, y que te dejará pensando mucho después de que termine el último capítulo. La trama es tan original y bien llevada que te hará cuestionar la naturaleza de la vida y el amor, y te dejará con una sensación de asombro y satisfacción. Vamos ahora con una opción que combina el romance con la intriga política, Kusukusu o Vuelo de pájaro. Esta miniserie nos lleva al mundo competitivo de los medios de comunicación, donde conocemos a Asl, una joven ambiciosa interpretada por Maire Idaner, que admira a una presentadora de noticias muy influyente llamada Lale, encarnada por Birce Akalay. A medida que Asl intenta ascender en el mundo laboral, se ve envuelta en una trama de poder, envidias y traiciones, un mundo donde la ambición puede llevar a las personas a cometer actos cuestionables. La serie explora las dinámicas de poder en los medios, las ambiciones personales y la lucha por destacar en un mundo altamente competitivo, donde no siempre los escrúpulos están a la orden del día. Si bien el romance no es el tema principal, sí hay relaciones importantes que se desarrollan a lo largo de la historia y que se ven afectadas por las circunstancias, mostrando cómo el amor y la amistad pueden ser víctimas de la ambición y la lucha por el poder.
Kusukusu es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su ritmo rápido y sus personajes complejos, quienes tienen motivaciones que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana. Es ideal para aquellos que disfrutan con las historias que tienen un toque de drama y que exploran las relaciones humanas en un entorno laboral exigente, un mundo donde la competencia puede sacar lo mejor y lo peor de cada persona. No podemos hablar de miniseries románticas turcas sin mencionar Zeytin Ağacı o El árbol del olivo. Esta producción nos lleva a una pequeña ciudad costera, donde tres amigas de la infancia, Ada, Leyla y Sebri, interpretadas por Tuba Büyüküstün, Bonkuk Yılmaz y Seda Bakan respectivamente, se reúnen después de años sin verse. A medida que pasan tiempo juntas, se ven obligadas a confrontar los fantasmas de su pasado y los traumas que han marcado sus vidas, mostrando cómo las experiencias de la infancia pueden seguir afectándonos en la edad adulta. La serie es una exploración conmovedora de la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad, donde los personajes se enfrentan a sus propios demonios y encuentran consuelo y fortaleza en la amistad que las une. Los paisajes de la costa turca son un personaje más de la historia, con sus hermosas playas y sus pueblos encantadores que te invitan a la calma y la reflexión. La trama te invita a reflexionar sobre la importancia de las raíces y los lazos familiares, y te recordará el poder curativo de la amistad. Si buscas una serie que te haga sentir, reír y llorar a partes iguales, Zeytin Ağacı es una excelente opción. Es una historia que te tocará el corazón y que te recordará la importancia de los lazos que nos unen. Una serie que te dejará con una sensación de esperanza y amor. Continuamos con Redmen, que en español sería profesor. Esta miniserie nos presenta a un profesor de instituto, Akif Erdem, interpretado por İlker Kaleli, que después de un suceso trágico en la escuela, toma a sus alumnos como rehenes en un intento de impartirles una lección sobre la vida y sus consecuencias. Lo que comienza como un acto de rebeldía, se convierte en una trama mucho más profunda que explora temas como la justicia, la moralidad y el papel de la educación en la sociedad. La serie tiene una premisa muy original y mantiene la tensión en cada episodio, lo que hace que no quieras dejar de verla, pues querrás saber cuál es la verdadera intención del profesor y cómo terminará esta situación extrema. Si bien el romance no es el foco principal de la historia, sí hay algunas relaciones que se ven afectadas por las decisiones del profesor, mostrando cómo sus acciones impactan en la vida de sus alumnos y sus seres queridos. Redmen es una serie que te hará reflexionar sobre la educación, los valores y la forma en que nos relacionamos con los demás. Una opción diferente y provocadora que te dejará pensando mucho después de que terminen los capítulos. Y para terminar, quiero mencionar Aleph. Esta miniserie es una combinación de thriller policíaco y drama histórico, donde seguimos a dos detectives, Kemal y Setar, interpretados por Kenan Imirzaloglu y Ahmet Mumtaz Taylan respectivamente, que investigan una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con símbolos místicos y antiguas leyendas. La trama se desarrolla en Estambul, donde la belleza de la ciudad se mezcla con la oscuridad de los crímenes, creando una atmósfera misteriosa y envolvente. La serie es visualmente impactante y tiene un ritmo que te mantendrá enganchado desde el primer minuto, queriendo descubrir quién está detrás de los asesinatos y cuál es el significado de los símbolos que aparecen en cada escena. El romance es un elemento secundario, pero sí hay relaciones importantes entre los personajes que se ven afectadas por la investigación, mostrando cómo el trabajo puede afectar nuestra vida personal. Aleph es una serie que te transportará a otro mundo, combinando el misterio, el drama y la historia en una trama muy bien construida que te mantendrá al borde de tu asiento. Si buscas algo diferente que te haga pensar y sentir a la vez, no dudes en darle una oportunidad. Y bueno, mis queridos seriefilos, con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas miniseries turcas románticas que no te quitarán el sueño, o al menos, no tanto como las novelas largas. Hemos explorado historias con triángulos amorosos, misterios, dramas familiares, thrillers psicológicos y hasta un toque de ciencia ficción. Un abanico de géneros que demuestran la versatilidad y la calidad de las producciones turcas. Espero que alguna de estas recomendaciones haya despertado tu curiosidad y te anime a darle una oportunidad a las producciones turcas, que cada vez se consolidan más como una alternativa de entretenimiento de primer nivel. Recuerda que estas miniseries son perfectas para esas noches en las que te apetece desconectar y disfrutar de una buena historia sin comprometer tus horas de descanso. Un escape perfecto de la rutina diaria que te permitirá sumergirte en mundos diferentes y vivir emociones intensas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Me encanta compartir mi pasión por las series con ustedes y espero que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este vídeo.
No se olviden de que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que me encantaría saber si ya han visto alguna de estas series. ¿Cuál es su favorita o si tienen alguna otra recomendación para compartir? Déjenme sus opiniones aquí abajo, que siempre estoy atenta a sus sugerencias. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras recomendaciones. Los espero en el próximo vídeo con más historias para disfrutar. ¡Hasta la próxima!